Bien, pues entonces comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues hoy estamos en el miércoles de ceniza. ¿eh? Simplemente antes de entrar en el tema, os recuerdo este gesto, lo que significa, nos invita a volver al punto de partida, al origen del mundo, cuando Adán es expulsado del paraíso. Y Dios le dice, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Es esa cita del libro del Génesis 3:19. Y todo lo que el día de hoy es en torno a la ceniza, a este que eres polvo y al polvo volverás, no es una maldición, es una puerta abierta al retorno al paraíso. Es como si Dios dijera, volverás de nuevo al paraíso, te recrearé, pero primero tendrás que hacer un camino de vuelta, pero te espero. ¿eh? Es una puerta abierta, no es una maldición. Un saludo también a Marta, que se incorpora ahora. Los rabinos, ¿sabéis lo que dicen de esto? De, este, de esta frase, comerás el pan con el sudor de tu frente. Dicen los rabinos, no es una maldición, es el reconocimiento de Dios de la dignidad de Adán, que no es como los animales que comen hierba. Adán ganará el pan con el sudor de su frente porque es imagen y semejanza de Dios, es persona, es persona. Es una puerta abierta. Por eso el día de hoy, en el que iniciamos la cuaresma, es un día de, de gozo, de acercarnos al origen de toda nuestra vida que está en las manos de Dios y sentirnos que Él nos está esperando con una puerta abierta, que Él nunca maldice a ninguno de nosotros y a ningún hombre. De Dios solo sale la bendición. Por eso el signo de la ceniza nos tiene que recordar no la tristeza de la muerte, sino el gozo de tener una puerta abierta. Tenemos una casa a la que volver. Decía un profesor mío, hay muchos que no hacen un camino de vuelta porque no saben que tienen un padre que les está esperando con la puerta abierta. La ceniza es esto lo que nos quiere decir. Vamos a tenerlo presente durante toda la cuaresma. Pero primero hoy vamos a ir al catecismo, vamos a empezar por lo más básico y de ahí vamos a ver un poquito la fiesta del Yom Kippur hebreo, veréis que algo tiene que decirnos a la cuaresma y luego veremos uno de los símbolos más importantes de la cuaresma, que es el desierto. No creo que dé tiempo a nada más, nos quedaremos ahí, pero el miércoles que viene, que es 21, si Dios quiere, nos conectamos para continuar
con los símbolos de la Cuaresma y el significado que tienen, ¿eh? De vez en cuando en la clase hay alguna alumna que ha recomendado hacer alguna pregunta que nos ayude a asimilar la teoría que se está dando y nos ayude a interiorizar, y entonces pues de vez en cuando yo pararé y haré alguna de estas preguntas para que os la quedéis. No hay que responderla en la clase, sino que os la quedáis para luego vuestra meditación y vuestra oración, ¿eh? Bueno, el Catecismo de la Iglesia, en el número 1095, dice cuál es la razón de ser de la Cuaresma. No somos monos de repetición que repiten todos los años lo mismo, sino que todas nuestras disposiciones y nuestras celebraciones tienen una razón de ser. Y es importante que vayamos a ella. Dice así el catecismo: la Iglesia, especialmente en los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive, y esos son los dos verbos importantes, todos los acontecimientos de la historia de la salvación en el hoy de su liturgia. Es decir, en el hoy de nuestra liturgia, en cada celebración litúrgica, ya sea laudes, vísperas, ya sea la Eucaristía, en todas nuestras celebraciones de hoy, actualizamos la historia de la salvación, lo que Dios ha hecho a lo largo de todos los siglos con su pueblo, y lo releemos y lo revivimos, ¿eh? Pero esto, dice el catecismo, exige también que la catequesis o las meditaciones que se hagan ayude a los fieles a abrirse a una inteligencia espiritual de la economía de la salvación. Así que esta clase y las que vengan detrás intentaremos hacer esto, o sea, abrir nuestra inteligencia espiritual a lo que estamos celebrando, abrir nuestro corazón. La sede de la inteligencia es el corazón. Para la antropología bíblica, abrir nuestro corazón para que esto vaya ayudando a nuestra fe. Entender que lo que estamos haciendo nos hace crecer en la fe, porque ya no hacemos las cosas rutinariamente, sino con un sentido. Además, el catecismo, en el siguiente número, 1096, nos invita a un mejor conocimiento de la fe y la vida religiosa del pueblo judío. Fijaos, no es que ahora se haya puesto de moda y estamos continuamente hablando del pueblo judío, sino que es que el catecismo de la Iglesia nos invita a un mejor conocimiento de la fe del pueblo judío en donde Jesús vivió, para comprender mejor algunos aspectos de la vida cristiana, porque están en el trasfondo, en la raíz, especialmente en la raíz de la Pascua, claro está. Pero hay otras fiestas que nos aportan también una luz grande para vivir, especialmente la Cuaresma, y la iremos viendo. Por eso nos vamos a acercar al pueblo judío, que es el pueblo de Jesús, para acoger la luz que nos dan sus celebraciones y profundizar en el sentido de nuestra Cuaresma. Así que lo primero que esta tarde quiero deciros de la Cuaresma es que es el tiempo del año litúrgico que va del miércoles de ceniza hasta el jueves de la Semana Santa, cuya duración es de 40 días. Es, por tanto, un periodo de preparación a la Pascua, diferente del Adviento. El Adviento no tanto nos prepara a la Navidad, sino que nos dice cómo tiene que vivir el cristiano la vida entera, esperando la vuelta del Señor. En Adviento ha dicho: volveré a por vosotros, os voy a preparar un lugar,
volveré y os llevaré conmigo. Entonces el Adviento nos invita a vivir en esta espera la vida entera. Pero la Cuaresma es un tiempo específico de preparación a la Pascua, en el que hay unos elementos que sostienen este camino de 40 días. Los tres que siempre nombramos es la oración, el ayuno, la limosna. El catecismo dice también la escucha de la palabra y la nombra como desgajada de la oración, aunque está en la base de la oración cristiana, pero la nombra aparte para subrayarla, para darle una importancia mayor. Y el recuerdo de nuestro bautismo, y esto es lo que normalmente no tenemos en cuenta en la Cuaresma. Y sin embargo, en la Cuaresma, los primeros cristianos hacían una serie de pasos para prepararse al bautismo que iba a ser en la noche de la Pascua. Por lo tanto, la Cuaresma tiene un sentido bautismal muy grande, que en el fondo quiere que revivamos lo que hicimos el día de nuestro bautismo. Y el catecismo dice renovar nuestra adhesión al Señor, eso es lo primero, eso fue lo que hicimos el día que nos bautizaron, nuestra adhesión al Señor expresada en el bautismo, y segundo, nuestra conversión continua, abandonando los ídolos y renovando la fidelidad a la alianza con el Señor. Esas dos cosas es lo primero que en esta tarde nos tiene que quedar claro. Estos 40 días en los que vamos a intentar aprovechar el tiempo, lo que queremos es renovar nuestra adhesión al Señor, volver a decir, sí, yo quiero ser sepultada con Cristo en el agua del bautismo para salir del agua con Él a una vida nueva. Yo quiero unirme a Él en la muerte, que es bajar al agua, para resucitar en la noche de la Pascua, salir del agua del bautismo con una vestidura nueva, una vida nueva. Y eso lo vamos a tener presente durante estos 40 días. Y para ello, para esta adhesión más consciente, necesito una conversión en estos 40 días y la vida entera. Las monjas cistercienses y las benedictinas también tenemos un voto de conversión de costumbres. Es decir, no creernos convertidos del todo, sino vivir en una permanente conversión. Siempre hay algún ídolo que dejar, siempre hay un camino de retorno que volver porque nos hemos alejado del verdadero Dios. Y la Cuaresma nos va a ayudar a esta renovación de nuestra fidelidad. Por eso, puesto que esta es la primera idea, vamos a ver alguna pregunta que nos ayude. La primera que a mí se me ocurre, a vosotros se os pueden ocurrir otras miles de preguntas, las que os vayan ayudando, no hace falta todas, yo voy a decir 4, pero las que os vayan ayudando a asimilar estas dos ideas de la Cuaresma como un tiempo de renovar mi adhesión a Dios, al Señor, y de conversión continua. Primero sería, quiero renovar mi adhesión al Señor hoy. Ya sé que en la Cuaresma pasada la renové, pero hoy quiero renovar mi adhesión al Señor. La segunda sería la misma pregunta, pero hecha con distintas palabras. Quiero abandonar los ídolos en este camino cuaresmal, porque estas preguntas nos van a ir haciendo entrar esta materia del catecismo, entrar en la vida.
y tocar nuestro corazón y nuestro camino existencial. La tercera pregunta sería, ¿qué ídolos me impiden ser libre para seguir al Señor? Ya os digo que el gran ídolo que tenemos todos es nuestro ego, ¿eh? Está siempre al centro nuestro ego, nuestros planes, nuestra forma de, nuestros criterios, nuestro querer controlarlo todo, nuestro ego. Pero puede haber otros muchos ídolos que nos están quitando libertad. Y es bueno que durante este tiempo vayamos orando y viéndolo. Y la cuarta pregunta sería, ¿miro este tiempo como preparación a la Pascua o estoy en mi rutina y me dejo llevar de la inercia? Porque es importante que hagamos consciente nuestro deseo de querer prepararnos para la Pascua. Decía un profesor mío que si no se hace consciente este deseo, lo damos por hecho. Ya sabemos que todos los cristianos queremos prepararnos para la Pascua, pero si no lo hacemos consciente y digo, sí, quiero prepararme este año para vivir la Pascua, entonces se nos pasarán los días y no nos daremos cuenta, no nos habremos preparado, ¿eh? Vamos entonces a dar el primer paso que dice el catecismo y es acercarnos a la fe del pueblo judío. Y esta es la segunda parte de esta tarde. Vamos a ver la fiesta del Yom Kippur. Yom significa día y Kippur perdón o expiación. Por lo tanto, día del perdón. Es el único día en el que el pueblo judío pide perdón a Dios por sus pecados y a su prójimo también. El único día del año. No hay otro día que se haga esta petición de perdón. A diferencia de otras fiestas, el Yom Kippur no pasó a ser una fiesta cristiana, pero los cristianos, dicen los especialistas, viven también durante la Cuaresma 40 días de Teshuvah, 40 días de retorno a Dios, significa Teshuvah, o conversión, y de reconciliación con Dios y con los hermanos. Por eso hay un libro que se llama Las fiestas judías, de un profesor que vive en Jerusalén. Ahora mismo no tengo los datos del libro, pero ya os lo pasaré, donde explica muy bien todas las fiestas judías y entre ellas el Yom Kippur. Y dice, aunque no ha pasado a ser una fiesta cristiana, pero el espíritu del Yom Kippur nos da luces para entender la Cuaresma, ya que ellos se preparaban 40 días para vivir este día de perdón de Dios. Y os digo una cosa, vamos a comprender cómo los ojos de unos judíos que vieron clavado en una cruz y derramándose la sangre hasta dar la vida por nosotros, ¿qué significó aquello? Lo vamos a ver en profundidad, desde la cultura judía, porque nosotros ya tenemos una mentalidad occidental y no se nos pueden escapar montones de detalles que aparecen en el Evangelio, ¿eh? Hay 4 palabras claves en el Yom Kippur que quiero que comprendáis. La primera ya la he dicho, Teshuvah, que significa retorno o conversión, derivado del verbo shut, que significa volver o hacer un camino de vuelta. Esto es lo que ellos están haciendo durante 40 días, hasta llegar a este día del Yom Kippur. Y realmente esto es lo que nosotros hacemos durante la Cuaresma. Es un camino de vuelta a Dios. Siempre nos hemos alejado de Dios en alguna medida. A lo mejor no nos hemos ido a un país lejano como el hijo pródigo.
A lo mejor estamos dentro de la casa, pero estamos alejados de nuestro Padre. Estamos en el campo trabajando, pensando que a ver cuándo cambian las circunstancias. La culpa de todo son las circunstancias, exteriores. Es que nunca me han dado una fiesta, a ver si cambian ya las circunstancias exteriores. Y resulta que lo que tiene que cambiar es el corazón. El corazón del hijo mayor también está alejado del corazón del padre, esperando que le den lo que merece y que cuando cambien las circunstancias todo irá mejor. Otra segunda palabra importante del Yom Kippur es Rahamín, que significa misericordia o entrañas misericordiosas. Deriva de la palabra regen, que significa útero. Y esta palabra, misericordia, que se repite este día muchísimas veces en el ritual hebreo, nos dice quién es Dios. En esta fiesta se nos manifiesta que Dios es misericordia, que tiene, y cuando decimos misericordia, atención, no es uno que nos pasa la mano por el hombro para pobrecito, no ha pasado nada. Misericordia es meternos al útero de la madre otra vez y hacernos nacer de nuevo, engendrarnos de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Por eso le dice, tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas. Es decir, es que no has vivido el Yom Kippur, es que no has vivido nunca esta fiesta, no te ha calado al corazón que Dios es misericordia, es decir, que tiene la capacidad de generar en nosotros un ser nuevo, completamente nuevo. Por esto esta fiesta es una fiesta de alegría, porque la puerta del cielo, dicen los hebreos, este día se abre totalmente para todo el que quiera acercarse. Nuestra puerta del cielo se abrió totalmente en la Pascua de Jesús. Para vivir esta explosión de alegría necesitamos estos 40 días de preparación. La tercera palabra es jatá, que significa pecado. Pero atención, para nosotros pecado inconscientemente nos lleva a mancha. Para el hebreo nada de eso. El pecado es errar el objetivo. Eso es lo que significa jatá. Errar el objetivo. Hemos sido creados para la eternidad, para vivir una vida plena eternamente, y ha aparecido algo que nos ha desviado del objetivo. Es como si nuestra vida fuera una flecha que ha sido lanzada hacia una diana y de pronto en el aire aparece algo, un obstáculo que nos desvía de la diana. Eso es el pecado. Por eso hay que hacer un camino de vuelta para reordenar esa flecha que iba hacia la eternidad, reorientarla. El Yom Kippur para el hebreo es la respuesta de Dios al pecado. Cuando hemos errado el objetivo de nuestra vida, que era tener una vida plena, y hemos pecado, nos hemos alejado de ese objetivo, Dios nos responde, no se calla, dice Rahamín, dice yo tengo misericordia, yo te engendro de nuevo y te hago nacer de nuevo. Y la cuarta palabra en el Yom Kippur, que es fundamental, es Kippur, que significa perdón, que significa expiación, pero que viene de la raíz kiper, que significa cubrir.
vamos a ver qué significa el perdón. La cubierta del arca de la alianza, que está en la parte más interna del templo de Jerusalén, se llama el Santo de los Santos, diríamos nosotros nuestro sagrario, donde está el arca con las tablas de la ley, en la parte más interna del templo, pues esa cubierta del arca se llama la caporet o el propiciatorio. Y el día del Yom Kippur se derrama la sangre de las víctimas que se sacrifican sobre ese propiciatorio, esa parte externa del arca de la alianza. Y esa sangre consigue el perdón de Dios. Por eso San Pablo, en una de sus cartas, dirá que la sangre de Cristo en la cruz es nuestro propiciatorio, sobre el que se ha derramado la sangre que perdona los pecados. Fijaos, el Yom Kippur está detrás de todo nuestro camino cuaresmal para encontrarnos con este perdón, con esta sangre derramada. Por eso me paro aquí en estas 4 palabras claves antes de deciros algo más de Yom Kippur y pasar al desierto. Y os hago unas cuantas preguntas, a ver qué tal, para que asimilemos este perdón y esta misericordia. ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para mí? Porque si voy a hacer un camino de 40 días para volver a Dios y no sé quién es, ¿a quién voy a volver? ¿Quién es Dios para mí? Durante la cuaresma sería bueno que esta pregunta se nos fuera golpeando el corazón y contestando cada uno personalmente. ¿Y qué es el perdón y la misericordia en mi vida? ¿Yo necesito volver a Dios o vivo solamente la cuaresma como un cumplimiento de ritos un año más? ¿Necesito volver a Dios? Es decir, ¿necesito nacer de nuevo? Eso es volver a Dios. Dios es misericordia, nos engendra de nuevo. Decir que Dios es misericordia es el que nos engendra de nuevo para nacer a una vida nueva. Y es bueno que nosotros vayamos contestando a estas preguntas. En este día del Yom Kippur se hacía una confesión pública de los pecados y se ayunaba. No se podía ni comer, ni beber, ni lavarse, ni ungirse. Era un día de reposo absoluto en el que se buscaba, atención lo que dice este profesor de Jerusalén, la reconciliación veraz con el prójimo y con Dios. Antes de ir al rito de donde se pedía públicamente perdón a Dios, había que ir al prójimo si se tenía algo contra alguien, porque si no la reconciliación no era veraz. Por eso durante esta cuaresma es buenísimo que vayamos entrando en un camino de reconciliación primero con los que tenemos cerca, para que después la reconciliación con Dios sea veraz. Ahora entendemos por qué Jesús dice, cuando vayas a hacer la ofrenda al altar, antes ve a reconciliarte con tu hermano. ¿Y qué es lo que está diciendo? Pues Jesús está nombrando el Yom Kippur, está nombrando este día y recordando a sus discípulos lo que hay que hacer. ¿Por qué se hacía esta preparación durante 40 días? Y esto está también en nuestra cuaresma, porque se hacía memoria de la segunda vez que Moisés baja del monte Sinaí con las segundas tablas de la ley escritas por el dedo de Dios,
pero antes de bajar ha estado 40 días y 40 noches en ayunas, sin comer, solo ni agua ni pan, haciendo penitencia por el pecado del pueblo, que ha sido el becerro de oro. ¿Mm? El pueblo no ha hecho la penitencia la ha hecho Moisés. Y ora a Dios en el monte, incluso exponiendo su vida. Dice en el Éxodo 32, 31 y siguientes, dice, le dice Moisés a Dios, si te dignas perdonar el pecado de tu pueblo, perdónale. Y si no, bórrame del libro que has escrito, del libro de la vida. Es decir, Moisés, si Dios no perdona a su pueblo, es decir, si no lo engendra de nuevo para una vida nueva, no quiere vivir. Carga con el pecado que no ha hecho, como Jesús cargó con el pecado que no había hecho y prefirió morir para que nosotros viviéramos. Hay otros muchos significados del 40, ¿eh? Pero este episodio está en nuestra cuaresma. Recordaremos en algunas lecturas cómo Jesús cargó con los pecados, ¿eh? Y prefirió morir él y derramar su sangre sobre la cruz, o sea, sobre el propiciatorio que nos daba el perdón. Pero también el 40 significa todo esto que voy a decir. Los 40 días y noches que duró el diluvio. Los 40 días que emplearon los exploradores para adentrarse en la tierra prometida de Canaán y explorar si estaba habitada o no para entrar el pueblo al final del desierto. 40 años estuvo el pueblo vagando por el desierto. 40 días y 40 noches Elías camina hasta el monte de Dios por el desierto en el Horeb. 40 días Ezequiel cargó con la iniquidad de la casa de Judá. Lo podéis comprobar en Ezequiel 4:6. Y finalmente 40 días y 40 noches Jesucristo está en el desierto siendo tentado por Satanás. Tras los 40 días de preparación, el retorno a Dios de este Yom Kippur, se abre la puerta del perdón. En este día, los judíos celebran que las puertas del cielo se abren. Los hombres pueden acceder entonces al corazón de Dios, que es misericordia, y todos los judíos en la víspera de este día del Yom Kippur esperan el alba con una ansia grande en la explanada del templo antes de que cante el gallo. Esperan el canto del gallo, es decir, cuando cante el gallo comenzará el Yom Kippur, el día del perdón. ¿Os suena esto algo? Pedro, 3 veces me habrás negado antes de que cante el gallo. Jesús no le está echando en cara ningún pecado. Le está diciendo, te ofrezco el perdón de Dios, el perdón del Yom Kippur. Cuando cante el gallo, aunque me hayas negado, la sangre será derramada para ti. Y ese día el velo que cubría el arca de la alianza, el Santo de los Santos, se abría. Por eso nos suena ahora de otra manera cuando Juan dice que expiró y el velo del templo se rasgó.
está haciendo presente el Yom Kippur, el perdón de Dios. Se ha abierto el Santo de los Santos al morir Jesús en plenitud. Es decir, no solamente ya para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, por la sangre derramada en la cruz. Le está diciendo Jesús a Pedro, vuelve, recorre el camino de vuelta, haz la teshuvá, que no te desespere tu pecado. Y seguro que Pedro esto lo guardó en el corazón y por eso no se desesperó. Y por eso pudo volver. Y por eso es cabeza de la iglesia, roca de la iglesia. Fijaos, esto es lo que hace la Cuaresma en nosotros. Prepararnos para esto. Prepararnos para recibir la misericordia de Dios, que es la resurrección y la vida. Una vida nueva. También en el Yom Kippur, no os quiero cargar demasiado con cosas, pero es que aparecen en el Evangelio. Y entonces veréis cómo si comprendemos el Yom Kippur, comprenderemos muchos de los gestos de Jesús, no solamente nuestra Cuaresma. Y entonces nuestro corazón se enamorará cada vez más de Jesús y de su palabra. Fijaos, en el Yom Kippur hay una mizbach. El sumo sacerdote, antes de entrar en el Santo de los Santos para correr el velo, tiene que sumergirse en la mizbach, que es una piscina de agua viva. Agua viva significa agua de lluvia o de manantial, la que Jesús nombró a la samaritana. Y con una túnica blanca tenía que sumergirse porque significaba que el sumo sacerdote, en nombre del pueblo entero, se sumergía en la piscina. Fijaos si no está el bautismo ahí, nuestro bautismo. Significaba sumergirse en Dios, la verdadera agua viva, para sepultar en el agua los pecados. Os recuerdo que está celebrando el Yom Kippur, el día del perdón. Sepultar los pecados en el agua y surgir a una vida completamente nueva, donde el hombre no debe nada a Dios, no debe ninguna ofensa a nadie, ni a Dios. Esta es la vida nueva. En nuestro bautismo, mucho más. Nos sumergimos en el agua y vamos a renovar las promesas bautismales la noche de la Pascua. Nos sumergimos en la muerte de Cristo para nacer a la resurrección y a la vida. Bueno, no os digo nada más porque hay otras muchas cosas, pero en este Yom Kippur hay dos machos cabríos que se van a escoger para el sacrificio. Uno va a derramar la sangre, otro se le va a hacer una oración para transmitirle los pecados del pueblo y se le va a soltar en el desierto, para que en el desierto muera y con él mueran los pecados. Este profesor de Jerusalén dice, esta escena del Yom Kippur nos recuerda tantas veces a Barrabás y a Jesús, puestos los dos ante el pueblo, solo que el que se sacrificó fue Jesús y Barrabás fue soltado. Como es soltado este macho cabrío al desierto con todos los pecados. Por eso el salmista en el Salmo 72 dirá, como dicta el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Es esto, es este macho cabrío soltado en el desierto
para alejar del pueblo el pecado. Cuando Dios nos mira, no ve nuestros pecados. Está cubierto, Kipur, están cubiertos, los ha cubierto Él. Los que nos empeñamos en verlos, en echarlos en cara, en tirarlos unos a otros somos nosotros. Y a esta experiencia de morir y nacer a una vida nueva nos prepara la Cuaresma. Y hasta aquí lo que quería decir del Yom Kippur, y hay muchísimo más en ese libro que ya os daré las citas, la reseña para que podáis, si queréis profundizar en las fiestas judías, pues podáis leerlo. Si no, simplemente con lo que acabo de decir se comprende para qué nos preparamos 40 días, ¿eh? Y ahora, en la última parte de la clase, os comienzo a decir el primer símbolo que está presidiendo la Cuaresma siempre, porque en el primer domingo de Cuaresma aparece, y es el desierto. Vamos a ver siempre, siempre, tengamos el ciclo que tengamos, vamos a ver siempre en el primer domingo de Cuaresma a Jesús en el desierto siendo tentado por Satanás. En este año, el ciclo B nos presenta el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más breve. Por lo tanto, no va a aparecer el diálogo que tiene con Satanás. Es muy breve, es Marcos 1, 12 al 15. Simplemente nos dice que el Espíritu lo empujó al desierto para ser tentado por Satanás, que él vivía con las fieras y que los ángeles vinieron a alimentarlo y a cuidar. Bueno, primero deciros que hay mucha simbología en el desierto. La primera simbología, la más importante, la que André Wenning va a decir y desarrollar mucho, mucho en su libro que se llama No solo de pan vive el hombre, pues dice que el desierto es el tiempo de la educación. Porque después de la liberación de Egipto, que fue un verdadero nacimiento de Israel como pueblo libre, digamos ya no esclavo del faraón, viene el tiempo de la educación, el tiempo del aprendizaje, de la dura realidad de sus límites. En el desierto, y va a ser también para nosotros cada uno de nuestros días cuaresmales, va a ser también un tiempo de educación, donde vayamos tocando la realidad de nuestros límites. El pueblo en el desierto va a aprender que tiene sed, que tiene hambre, que allí no hay nada, que para sobrevivir no solamente necesita pan y agua, también necesita de la palabra de Dios que le va a dar en el desierto y también va a experimentar que necesita la alianza que aparecerá en el Sinaí. El método de educación que Dios sigue con Israel es el método de educación que sigue con cada uno de nosotros. Y André Wenning dice que es este. Dios asocia don y límite. Este es el método de Dios. Igual que lo hizo con Israel, lo hace con nosotros. Lo hace con la Iglesia, lo hace con cada ser humano. A Israel le da el agua en Mará, pero esta agua es amarga. Solo se vuelve potable y el pueblo está muerto de sed en el desierto, pero solo se vuelve potable cuando Moisés tira el tronco de árbol al agua para que se vuelva dulce y puedan beberlo.
Eso lo podéis ver en Éxodo 15, 22, 27. Junto al don del agua le da ese límite de no poder rápidamente ir a beberla, sino que tienen que esperar a que se transforme en dulce. Da el maná, pero solo se puede comer la ración del día. Eso aparece en Éxodo 16. Es como si Dios diera lo que pide su pueblo, pero también le pone una ley, una palabra suya que es un freno para la codicia, dice André Buenim, porque el corazón de Israel, en el corazón de Israel está la codicia, el querer acumular. Y poniendo Dios un freno a la codicia, le orienta hacia la vida, hacia lo que le va a dar la libertad. Por eso la palabra de Dios ordena el don para que no haga daño a su pueblo. Así el pan, el agua, es recibido junto con una palabra de Dios que le abre a la relación con Dios. No solo sirve el pan, el agua para la supervivencia, para vivir, Israel necesita también relacionarse con Dios, entablar un diálogo con Dios, dar gracias por el don, ver la providencia en aquello que le da, reconocer que le viene de Él y entablar un diálogo con Dios. Cada límite nos va a ir poniendo, que Dios nos va a ir poniendo junto a los dones, es para abrirnos a la relación con Él. ¿Por qué ha aparecido esta enfermedad? Para que te vuelvas a Dios, para que hables con Él, para que dialogues con Él, para que este problema familiar, para que este problema laboral, para que este problema en nuestro país, para que nos volvamos a Dios, para que el corazón del hombre se relacione con Dios y necesite hablar con Él. Y vivir los límites como el lugar de la escucha a Dios que me está hablando, que quiere un plan distinto para mi vida del que yo quiero. Yo lo que quiero es acumular maná. Y Él dice, no, solo el del día, porque si no se te pudre. Y en este diálogo que hace que el límite nos volvamos a Dios y dialoguemos con Él, nos va a conducir hacia la alianza. Es algo parecido, y es lo último que voy a decir porque es muy densa la clase de hoy, pero es algo parecido a lo que vive Abraham cuando tiene que subir a sacrificar a su hijo Isaac al Moria. Y Abraham da un paso a la libertad, muere a la manera de ser codiciosa del padre, ¿no? Que quiere el hijo para sí, lo entrega y con esa muerte a un ser padre de forma vieja, nace a una vida nueva, a un ser padre de otra manera, sin codiciar al hijo, sin poseer al hijo. Cuando Abraham llega a esta situación que es al final de su vida, ya tiene un corazón similar al de Dios, que no retuvo a su hijo para sí, sino que lo entregó para nosotros, para que derramara su sangre por nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios hubiese sido codicioso y hubiera retenido a su hijo para sí y hubiera dicho, no, 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 pues que paguen por el pecado que han hecho? Pero yo no entrego a mi hijo. No hubiéramos conocido la puerta abierta del cielo. Fijaos si tenemos que dar gracias a Dios por tener la Cuaresma, donde poder vivir plenamente
ir muriendo a nosotros para ir viviendo una vida nueva. Bien, pues, ¿qué don? La pregunta última y ya termino. ¿Qué don y qué límite ha puesto Dios en mi vida? Esta sería la pregunta para aterrizar un poco en el desierto. Yo estoy viviendo los límites que hay en mi vida, este problema que ha aparecido, esta dificultad en la convivencia, ¿lo estoy viviendo como una pedagogía de Dios o lo estoy viviendo como una losa que me aplasta? Bueno, pues esta sería la primera meditación sobre la Cuaresma. Ya veis que nos hemos parado mucho en el Yom Kippur, pero creo que arroja luz para que entendamos incluso la relación que última, en la última cena que tuvo Jesús con sus discípulos y lo que les habló, está tocando el Yom Kippur y el perdón de Dios, ¿eh? Entonces, merece la pena que perdamos un poquito de tiempo parándonos aquí y comprendiendo al pueblo judío para que comprendamos después lo que pasó en el Calvario, ¿m? Más profundamente, y para que veamos cómo Dios es aquel que abre la puerta del perdón, tal cual lo ha presentado a su pueblo Israel y Jesús a todas las naciones, ¿eh? Bien, pues ya hasta aquí la clase.